A ver si se pone a grabar, que no sé si está grabando ahora. Bien, este vídeo corresponde al tema de dinámica de grupos en el módulo de relaciones en el equipo de trabajo. Es el penúltimo tema. Ya solamente nos quedaría el vídeo de función directiva. Este vídeo puede quedar muy largo o no tanto así corto, depende de lo que me enrolle. Es un tema que a mí me gusta mucho, pero mucho. Y entonces puedo tender a enrollarme lo más posible. No voy a poner en la pizarra digital los asteriscos, pero sí lo pondré en el blog de lo que va a entrar. Aunque lo de los roles del final seguro que entran y tal, ¿no? Lo que tengo dudas es si poner algo de antes de los roles. Bueno, pues voy a compartir la pizarra y a ver cómo queda. Porque hacía tiempo que no hacía estos vídeos. He tenido problemas personales que, en fin, y bueno, vamos a ver si me acuerdo de cómo se compartían estas cosas, cómo se ponía en la pizarra digital, compartir contenido. Ya se me había hasta olvidado. A ver si aparece. Hoy está la cosa. He tenido que pintar ya pantalla. A ver si sale. Pues no aparece nada aquí, ¿no? A ver. Esta. Ahora. Es que, madre mía. Que van cambiando las cosas y cuando llevas un tiempecito te lo han cambiado todos. Vamos a ver. ¿De qué va este tema? Pues miren, lo que tendría que intentar explicarles es qué debemos tener en cuenta cualquier persona al integrarnos en equipos de trabajo. ¿Vale? O sea, cómo debo entender el comportamiento de los demás, qué pueden esperar de mí, qué puedo esperar yo de los demás y cosas por el estilo. ¿Vale? Y esto básicamente lo ha estudiado la psicología social. ¿Vale? Aunque voy a hacer unos antecedentes de lo que es la psicología para ver cómo hemos llegado a la psicología social, qué es lo que ha estudiado la psicología social y cómo nos afecta eso al entendimiento de lo que, cómo nos comportamos, cómo percibimos y cómo nos comportamos en el trabajo. Esto de percibir la realidad, incluso valorarla y por otro lado comportarnos, es básicamente lo que la psicología le preocupa. O sea, desde el inicio la psicología se ha preguntado de por qué las personas son como son, no en el aspecto fisiológico, sino en cuanto a personalidad, lo que pasa por la cabecita, pero también cómo actúan cada persona, ¿no? Y esto tiene antecedentes históricos. Cuando no había ciencia, ¿verdad? Pues era todo un debate, por un lado artístico y por otro lado filosófico, pues siempre nos ha preocupado de cómo podernos integrarnos, de cómo
conseguir pareja, conseguir trabajo, tener amistades, en fin. Y si nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar nos facilitan o no las cosas y desde siempre en el arte, ¿verdad? En la literatura, en el teatro, más siempre es una reflexión sobre lo que nos lleva a hacer las cosas como las hacemos y que podemos aspirar si hacemos determinadas cosas, ¿no? En el amor, en la guerra, en los negocios, en la comunidad en la que vivimos, en la familia, ¿verdad? Me gustaría saber si hay alguna obra de arte, incluso la pintura, la escultura, hasta la arquitectura, intenta facilitar determinados tipos de comportamientos. Entonces, me gustaría saber si hay algún arte que no pretenda eso, ¿no? Porque incluso la religión y su influencia en las personas, que lo trata mucho el arte, ¿no? También es una forma de intentar comprender por qué somos como somos, ¿no? Y por qué actuamos como actuamos, ¿no? Incluso controlando, ¿no? Eh, por un lado la moral, la ética, en fin, este tipo de cosas. También la epistemología, o sea, cuando ya se empiezan a plantear las cuestiones de cómo conocemos, pues ahí la epistemología intentó reflexionar sobre cómo percibimos la realidad, ¿verdad? Y qué cosas hacen que no tengamos una percepción de la realidad óptima, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de lo que decimos es verdad? ¿Cómo podemos descubrir si un fenómeno natural que observamos, la explicación que le damos es correcta o no? Si no se hubiese preguntado ese tipo de cosas, no se hubiese creado la ciencia, el método científico, precisamente para reducir en la medida de lo posible los sesgos que cada persona da, ¿no? Oímos un trueno y decimos, pues es Thor, ¿no? Es Dios que está enfadado, hasta que se descubre que es el trueno, pues imagínense, o sea, tela marinera. Y hay cosas que todavía no sabemos y tenemos que aprenderlas, ¿no? Bueno, primero descubrirlas y tal. Y ni tan siquiera el método científico nos dice que el último resultado que hemos hallado es el correcto. O sea, puede que nos estemos equivocando, entonces tiene que haber formas de contrastar nuestras teorías. Todo en realidad, toda la teoría, todo lo que creemos saber son teorías. Que mientras que no se puedan, mientras que no sean posibles, mientras que no se pueda rebatir, ¿no? Pues las tendremos, ¿no? Cuando mucha gente pensaba que la Tierra era plana, pues casi toda la evidencia de lo que se veía es que era plana, ¿no? Pero desde muy antiguo la gente sabía que era redonda, ¿no? Simplemente por las sombras del sol la percibía, es decir, pues tiene que haber una curvatura, pero hasta que no se verificó circunvalando la Tierra, por muchas pruebas que hubiese, pues no se comprobó hasta que Elcano completó la vuelta al mundo, ¿no? A lo mejor otras civilizaciones anteriores lo habían comprobado ya, pero para nuestra civilización actual, pues hasta que no se hizo eso, ya si llegas al espacio y tomas fotografías y ves que
que la Tierra es redonda, pues es que es redonda, ¿no? ¿De acuerdo? En la propia epistemología se veían los defectos de nuestros sentidos y la forma en que creábamos patrones mentales, ¿no? Esquemas mentales en los que íbamos encajando la realidad que percibíamos. Y previamente la evolución del conocimiento es ir cambiando los esquemas mentales que vamos teniendo en cada momento, ¿no? Incluso los que tienen niños pues van comprobando cómo van cambiando la percepción, ¿no? Distinguiendo determinadas cosas, ¿no? Y eso se traduce también en comportamiento, ¿no? Hubo un momento en el que, sobre todo, lo que interesó, fuera ya de la epistemología, de la filosofía, del análisis filosófico, empezaron a crearse ciertas escuelas para, primero, percibir o adelantarse al comportamiento de las personas. Las personas pues pueden comportarse de cualquier manera, ¿no? Entonces había que explicarse por qué unas personas pues eran malvadas, ¿no? Otras personas eran bondadosas, otras personas no tenían los mismos valores que el resto, etcétera, etcétera, etcétera. La gente que pues tenía comportamientos en aquel momento que se consideraban alocados, ¿no? Eh, y demás, ¿no? Entonces hubo, como en aquel momento estaban las ciencias naturales en auge y había un cierto, digamos, percepción de que lo importante eran las razas, tal, hubo un desarrollo de una percepción del ser humano que poco menos que estaba determinado por su constitución física, ¿eh? Es lo que se llama frenología, ¿no? Incluso se hicieron estudios sobre las formas de los cráneos, de las cabezas, que unos consideraban que determinada forma del cráneo llevaba a ser delincuente, ¿no? O a ser violento, o cosas por el estilo. O ciertas otras a ser muy, muy inteligentes, ¿no? A veces se mezclaban, ¿no? Pues siempre ha dicho que una frente despejada pues refleja inteligencia, ¿no? O, y cosas pues, así, ¿no? La frenología, ¿no? Eso, claro, si uno estaba acostumbrado a decir los negros son inferiores, los asiáticos son medio bobos, los indios americanos, pues, en fin, despreciables, pues también se percibían, ¿no? Las diferencias entre tu propia raza, ¿no? Entre comillas lo de raza, ¿no? Y había mucho de prejuicio, ¿verdad? Personas peor alimentadas desarrollaban, yo que sé, raquitismo y ciertas expresiones faciales porque la alimentación también te va modelando, ¿no? Y si no, que me lo digan a mí, mi volumen físico, ¿no? Y eso consideraban que era un estigma, ¿no? Si uno tenía mala alimentación de clase baja, pues no se podía uno fiar porque probablemente te iba a robar, te iba a tal y tenía determinado aspecto. En otros casos era pura y simple xenofobia, ¿no? Eh, Hoy en día se sigue cantando en España, yo lo he cantado mil veces y probablemente ustedes también, lo de ojos verdes son traidores, azules son mentireiros, los negros y, ¿cómo es? Ya que es
Agastañados o algo así, son firmes y verdaderos, ¿no? Lo de Naveira, Naveira, Naveira do mar. Pues de los ojos verdes, pues no formas parte de nosotros, porque nosotros no somos como los ingleses o los alemanes, que son rubios, pelirrojos, ojos azules, ojos verdes, ¿no? Uno no se puede fiar de tal, ¿no? Fíjense el asunto. Yo que tengo ojos verdes, pues ya saben, son traidores. Yo soy un traidor, así que no se fíen de mí para nada. Y por cierto, no sé de dónde es. Bueno, sí sé que es la de mi abuelo paterno, que era el rubio y con los ojos azules. Claro, de mi parte de mi madre, que era de Sevilla y la Torre del Oro, muy morenaza y muy tal, pues no podía ser. Bien, una forma que se descubrió a mediados o un poquito más cerca de nosotros del siglo XIX fue el descubrimiento por Mesmer de ¿cómo se dice? Por Dios, no me sale. Ay, Dios. De la hipnosis. Ay, no me salía. Que una persona podía hipnotizar a otra y hacer que se hiciesen determinadas cosas, ¿no? En contra de la voluntad. Es decir, Mesmer, que en el fondo pues hacía dos cosas. Primero, actuaciones, se ganaba la vida, iba dando a conocer la hipnosis, ¿no? Y la posible influencia y ganaba dinero con ello. Claro está. Mesmer también comprobó que las personas tienen muy escasos límites, ¿no? Si se les priva de la conciencia, ¿verdad? De esa parte que reprime la conducta por valores, por tal, pues pueden hacer cosas que de forma consciente no harían. Ese era el resultado de la hipnosis que se descubrió de forma accidental por Mesmer. Y esta idea de que hay como dentro del inconsciente hay como dos planos, ¿no? Uno que reprime y otro que no tiene freno, ¿verdad? Tiene solamente impulsos y puede hacer cualquier cosa. Esto influyó en Freud. De hecho, Freud intentó hipnotizar, pero es que era muy malo. Y entonces se inventó el psicoanálisis. Mucho más largo, ¿no? ¿Verdad? Un psicoanálisis normal dura años, ¿verdad? Toda esta idea de que un psicoterapeuta va a unas cuantas sesiones y tal, no es psicoanálisis. Será otra cosa. Porque el psicoanálisis es un invento de Freud, ¿no? Intentando, en principio, ser una alternativa terapéutica, aunque para él era epistemológica, era para obtener conocimiento de la hipnosis. Pero cuidado, eso para nosotros, para la mayoría de ustedes es psicoanálisis, pero técnicamente se llama psicología dinámica. ¿Vale? ¿Y qué es lo que
¿qué es lo que plantea el psicoanálisis? Bueno, pues lo que plantea Freud es lo que se había más o menos intuido con la hipnosis, pues él va intentando buscarlo, y lo va intentando buscar con el psicoanálisis. Y hay que buscar el origen, ¿no?, de determinado trauma, ¿vale? Aunque trauma, la palabra Traum en alemán también significa sueño, ¿no? Incluso él escribe toda una teoría de los sueños, ¿no?, que ha ido indagando con el psicoanálisis, tratando a mucha gente, ¿no? Pero lo que descubre, aparte de que él afirma que confirma lo del inconsciente, el subconsciente y la consciencia, ¿no?, tal, lo que verdaderamente descubre es que el psicoanálisis, en la indagación del origen de algún trauma, de alguna fobia, de lo que sea, ¿verdad?, para que se haga consciente y que se equilibre toda esa estructura de inconsciente, subconsciente y demás, ¿no? Pero se da cuenta que eso no es lo que funciona. Lo que funciona en el psicoanálisis, esto fue también un descubrimiento casual por parte de Freud, ¿no?, es que se establece una interacción curiosa, una relación curiosa entre el psicoterapeuta o la psicoterapeuta y el paciente o la paciente, ¿verdad? Y esa que la denominó transferencia, ¿verdad? La transferencia es que se va creando un vínculo, ¿verdad?, de afecto o de odio, ¿verdad?, entre ambas entidades, ¿no? Y el psicoanálisis termina no con que se haya hecho consciente el origen de no sé qué trauma, fobia, tal, ¿no? No, con la superación de la transferencia. Si psicoterapeuta y paciente se aman, llegan a amarse incluso, pues hay que superar ese amor o materializarlo o superarlo para que el trauma o la fobia o lo que sea desaparezca. Y si se odian o acaban dándose de leches, ¿no?, o lo superan, ¿no?, o sea, son conscientes de esa situación y tienen que romper. El psicoanálisis siempre termina siendo una ruptura. Al cabo de los años, ya por superación de la transferencia de amor, o ya sea por la superación de la transferencia de odio, ¿no?, pues el trauma desaparece. Bueno, desaparece. El propio Freud reconoce que pasado un tiempo vuelve a manifestarse. O sea que imagínense, me tiro 3 años, porque tengo tal fobia, tal trauma, ¿no? Estoy 3 años de psicoanálisis al menos una vez a la semana, si no 2 o 3, y cuando ya se supera y dice, venga, ya no lo tengo, pues al cabo de otros 2 o 3 años, pues vuelve a manifestarse el mismo problema. Eso sí, Freud descubre muchas cosas, ¿no? Aunque no todas yo estoy de acuerdo con él, y sobre todo con las deducciones que hace de esas cosas. Por ejemplo, lo de la transferencia, pues estamos hablando de relaciones empáticas, ¿no? Siempre se produce una relación empática, eso sí, también negativa,
no solamente las relaciones empáticas son positivas, y tiene toda una teoría sobre lo que ocurre en el inconsciente y cómo intenta aflorar, y esa es la causa de los problemas y demás. Y de esto ha habido toda una serie de desarrollos civilizatorios, de arte, en fin, de opinión, de pensamiento, que esto ya es una opinión mía, es un desastre, ¿vale? Pero la influencia de Freud no podemos negarla. Lo que yo niego es tanto la utilidad de su método como también niego deducciones de tipo incluso político o, o filosófico o lo que sea. Eh, yo creo que es uno de los personajes más valorados por la opinión pública y más desastroso para la historia reciente de la humanidad. Pero insisto, esto es una opinión. Freud forma parte de toda una escuela que se va generando en Viena y en el entorno de Alemania, ¿no? Otra escuela que se va generando en el entorno alemán es la escuela de la Gestalt, Gestalt, por si no leen bien lo que pone la pizarra. Gestalt es forma. Para los miembros de la escuela de Gestalt, lo importante es cómo se perciba la realidad, ¿verdad? Ellos pues establecen pues lo de forma, o sea, casi es, no solo Gestalt es forma, pero también perfil, ¿verdad? Entonces, el ser humano no percibe del todo bien la realidad. Y para la teoría de Gestalt, la percepción implica consecuencias. Si uno percibe las cosas de una determinada manera, obrará en consecuencia. Y analizan cómo se establecen esquemas mentales, ¿no? Lo que decía antes, ¿verdad? Uno tiene unos esquemas para percibir y la realidad se va acoplando a esos esquemas. La construcción de esos esquemas mentales que nos facilitan la comprensión de la complejidad de la realidad es una parte del estudio de la escuela de Gestalt. Y la otra parte es cómo determinados aspectos de esa percepción de la realidad influyen en nuestro comportamiento. Es una escuela bastante para el público en general es muy desconocida, pero muy, muy influyente. ¿Eh? Por ejemplo, la percepción espacial del entorno físico está, les pongo un ejemplo, que creo que también lo puse en clase con la única alumna que estuvo presente y no acabo de entenderlo, espero que esta vez lo explique mejor. Si yo estoy en una parte de un valle, ¿no? Está el río, las montañas a un lado o al otro, un río largo, ¿no? La percepción del espacio es que las dos orillas son espacios separados. Si el río es muy ancho, caudaloso y demás, y no puedo cruzarlo, mi percepción es que la otra parte del río, aunque esté cercana, está tan lejos como una parte muy lejana, ¿no? No la meto en el espacio en el que yo me pueda mover, ¿sí? Y de hecho, es tan verdad
que esa percepción del espacio y el comportamiento que tenemos es tan verdad como que muchas veces los ríos o las cadenas montañosas, ¿verdad? Cordilleras, eh, pequeños estrechos marinos, implican que las sociedades que están a un lado y al otro se consideran completamente ajenas y lejanas, ¿verdad? Y desarrollan culturas diferentes, con idiomas diferentes, con formas de entender la vida completamente diferentes. ¿Sí? Eh, el estrecho de Gibraltar, ¿verdad? Marruecos, España, estamos al lado, pero es que no podemos ser más diferentes, ¿verdad? Pero eso pasa, si uno se va a Papúa Nueva Guinea, un río puede separar dos tribus pequeñas, las dos tribus pequeñas, y que tienen idiomas diferentes. No se pueden entender, lo único que pueden hacer o es guerrear y en algún momento dado pues comerciar. ¿eh? La percepción espacial no solamente condiciona la percepción y el comportamiento del individuo, sino de todo un colectivo. Eso sí, tenemos el valle, un río tal, dos orillas que aunque están cercanas, espacialmente se consideran lejanas porque no podemos cruzar el río. Si ponemos un puente, de repente ambas orillas forman parte del mismo espacio. Lo que antes era completamente diferente, lejano, están en el mismo espacio. Podemos movernos de una orilla a la otra, podemos relacionarnos con los que están allí, podemos trabajar allí y vivir aquí, cualquier cosa, ¿no? Les digo, es una escuela bastante desconocida para la gente en general, también para muchos psicólogos que tampoco la entienden muy bien, pero a mí me parece muy curiosa. Porque va desde el individuo, cómo crean los esquemas mentales con los que percibe la realidad, como, eso sí, da por sentado que todos somos, y ahí puede tener un cierto fallo, que todos somos medianamente iguales, moldeables, y que todos en un momento dado o podemos ser genios o podemos, dependiendo de cómo se vayan estableciendo los esquemas y las oportunidades que cada uno tengamos. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, aunque sí, y eso permitió, aunque les parezca mentira, no en Alemania, curiosamente, o en el Imperio Austrohúngaro, sino en el ámbito anglosajón y más concretamente en Estados Unidos, establecer una nueva escuela psicológica que es el conductismo. Behaviorism, ¿no? Que dicen ellos. Comportamiento, behaviorismo, aquí en vez de llamarle con lo de comportamiento, lo hemos traducido como conducta. Y de ahí lo de conductismo, no porque conduzca bien la electricidad, viene de conducta. Entonces lo que les importa a esta escuela y en general, en realidad, al mundo anglosajón, no es tanto lo que hay aquí en el cerebro, ¿no? Y lo que nos pase, sino cuál sea nuestra conducta externa, ¿verdad? Y si es peligrosa para los demás o es inhabilitante para uno mismo, ¿no? Y no tanto por qué. En parte el conductismo bebe de ciertas investigaciones, ¿no?
biológicas, en concreto de Pavlov, ¿no? Pavlov y sus investigaciones y sus experimentos con perros, ¿no? Halló el fenómeno del refuerzo, ¿no? Y de la identificación de determinados estímulos con determinados comportamientos, incluso inconscientes, ¿no? Si a un perro cada vez que le enciendes una luz, le das de comer, si enciendes una luz y lo va asociando mentalmente, al ver la luz generará jugos gástricos, salivará y tal. Y eso lo hará incluso sin que le des la comida. Lo ha asociado, un estímulo, la luz, con un fenómeno que es que le llegue el alimento. Entonces, si en un momento dado aparece la luz, pero no le llega el alimento, va a dar igual, va a salivar y a generar jugos gástricos preparándose para comer. ¿Vale? Y esto lo podemos hacer no solamente con los perros, de hecho, en parte el entrenamiento de animales se hace así, o bien con castigos o bien con refuerzos que asocies determinadas órdenes con cierto estímulo positivo, entonces lo harán, o al contrario, ciertas órdenes con un castigo si no te comportas de determinada manera. Y además yo creo que así se educa mejor, ¿no? Por eso echo de menos tanto los castigos corporales, pero no sé, me lo han quitado. Me lo han quitado. Ay, ya ser profesor no sirve de nada. Bien, entonces el conductismo lo que va es viendo determinadas conductas y viendo cómo puede cambiarse esa conducta, sea cual sea el origen que haya tenido. El planteamiento de Freud y tal, me da igual. Me da incluso igual si hay el proceso de establecimiento de esquemas mentales de percepción de la Gestalt pues no han salido bien o no se han desarrollado correctamente o lo que sea, ¿verdad? Lo que me interesa es que si una persona tiene un problema, tiene una fobia a las alturas, a relacionarse con fuera de su casa, incluso salir de su casa, la agorafobia, si rechaza determinadas cosas, ¿no? Tiene comportamientos inhabilitantes, no puedo tocar rayas, pisar rayas o yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre pienso en la película Mejor Imposible, ¿no? Pues, ¿cómo podemos reducir o eliminar esa conducta, ¿verdad? Sin perjudicar al individuo, ¿no? Si fuese Mesmer, diría, pues le hipnotizamos, le decimos que a partir de ahora no tenga miedo a las alturas, o no tenga miedo a los perros, o no tenga miedo a salir fuera de casa. Freud diría, vamos a hacer el psicoanálisis. La Gestalt no le preocuparía, en realidad, pues lo que ha pasado, lo que tenemos que ver es, por eso la Gestalt tiene tan poca influencia en la opinión pública, porque en realidad no da recetas, bueno, sí da recetas, pero
no las que nos gustarían, es más una explicación de determinadas cosas. Pero el conductismo dice, venga, vale, vamos a hacerlo. Y vamos a utilizar los refuerzos positivos, los castigos y demás. Quiero que un niño deje de tener miedo a los perros. Pues vamos a intentar que mentalmente asocie, igual que se asocia la bombilla con la comida, ¿verdad? Asocie el estímulo perro con algo agradable. Entonces, lo más agradable para un niño es la ingesta de comida y de bebida. Está creciendo. La verdad es que la ingesta de comida y de bebida es un refuerzo positivo para todo el mundo. Y algunos nos pasamos, ¿verdad? Y además el relacionarse con otros niños, aprender, jugar, pues muy fácil. Los que tengan fobias a los perros, les ponemos en fiestecillas, ¿no? Que coman, beben, jueguen, tal. Les ponemos imágenes de cachorritos. Y así 2 o 3 veces. Luego, en una fiesta ya les metemos los cachorritos, ¿no? Y vamos viendo la reacción, vamos reforzando tal. Al cabo de unas cuantas fiestas, los niños ya aman a los perros. Porque asocian perro con la situación tan agradable de comer, beber, estar jugando y demás, y pierden el miedo. No es que pierdan el miedo o no, es que directamente asocian el estímulo perro con una situación gratificante, tienen un refuerzo positivo, ¿vale? Y lo mismo podemos hacer, podemos utilizar técnicas conductistas para quitar adicciones, ¿no? Aunque reconozco que, por ejemplo, para la adicción al tabaco probablemente lo de Mesmer funcione mejor. Una buena hipnosis sea mucho más rápido. Pero gran parte del conductismo para quitar adicciones a drogas, al tabaco y estas cosas suelen llevar más tiempo, no tanto como el psicoanálisis, que al final no sirve para nada, sino que lleva un poco más de tiempo que la hipnosis, pero la cuestión es reforzar, primero, eliminar la necesidad fisiológica. Hay que procurar que el cuerpo no te pida la absorción de determinada sustancia adictiva, ¿no? Y luego asociarlo a algo positivo. Normalmente esas asociaciones, esos refuerzos positivos, tienen que ver con el apoyo externo. Estar en una comunidad de gente, pues, de alcohólicos anónimos y demás, ¿no? Yo debería ir a adictos al sexo, pero como total tampoco es que tenga un problema con eso, porque no, pues no lo necesito, ¿vale? Bien. Todo esto, todas estas escuelas, incluyendo incluso el mesmerismo, incluso la frenología, bueno, ya si nos ponemos hasta la epistemología, giran en torno al individuo, ¿vale? Ya esto último que les he dicho de alcohólicos anónimos, de tal, es una derivación del conductismo que se introduce en lo que es la psicología social. Bien, la psicología social pretende ver la influencia del entorno en la percepción de la realidad y en el comportamiento individuales, ¿no?
qué influjo tiene la familia en nosotros, los grupos de referencia, los grupos de amistad, los grupos de determinadas aficiones, tal, ¿no? El sistema educativo, el trabajo, las relaciones en el trabajo y tal. Incluso hay toda una serie de estudios de psicología social que se han planteado cómo influye estar dentro de instituciones totales en el individuo. Instituciones totales, pues estar en un convento de clausura, en una prisión, tal, que situaciones en que no se puede uno salir de la institución, ¿verdad? En parte ya hemos visto alguna cuestión de psicología social, ¿verdad? Con Marcus Olson y sus incentivos colectivos y selectivos, pero básicamente lo que hace la psicología social es estudios de caso, en algunos casos no, al principio eran estudios de caso, ¿verdad? Hay un libro fantástico que lo devoré en un par de días, que es el grupo humano de Homans, que el tipo va viendo diferentes grupos humanos, una pandilla de amigos de barrio, tal. Entonces va viendo eh, cómo se va, qué hay de común entre grupos que no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Y va llegando a determinadas conclusiones que será lo que veamos, lo de los roles, ¿verdad? Pero también la psicología social genera toda una serie de técnicas y de campos de estudio que van a influir muchísimo en la economía, en la hasta la epistemología, en la pedagogía, por ejemplo, y esto forma parte mucho de mi trabajo fuera de lo que es el ámbito educativo. En la psicología social lleva, entre otras cosas, a la utilización de la estadística para ya no solamente importa el comportamiento individual y qué le influye al comportamiento individual, sino cómo se comportan los individuos en grupo. Y esto necesita estadística, ¿vale? Sobre todo, cuanto más grande es el grupo, mayor, ¿no? ¿Cómo podemos predecir el comportamiento electoral que va a votar la gente? Individuo por individuo, le podemos preguntar, ¿usted qué va a hacer? Y bueno, pues nos puede decir la verdad o nos puede mentir. Ahora, ¿qué podemos esperar de un comportamiento agregado? ¿A qué partidos van a votar y en qué magnitud? ¿Van a comprar más refrescos o van a comprar más agua mineral o zumos o lo que sea? Realmente la psicología social inventa el concepto de estudio de mercado, ¿vale? Y es curioso porque lo hace precisamente estudiando el comportamiento electoral en Estados Unidos. ¿Vale? En Estados Unidos había un procedimiento para ver qué se podía esperar en unas elecciones, a cuál de los candidatos a presidentes iba a salir elegido, ¿no? Y la técnica era curiosa porque en los tiempos en los que
la gente compraba revistas y periódicos y demás, había una revista que compraba casi todo el mundo. Yo me estoy refiriendo, a lo mejor alguno de ustedes ha conocido el Reader's Digest, ¿no? Pero no, era los años 20 y 30, pues había una, y los 40 y tal, había una publicación que la leía, pues creo que eran, en aquellos tiempos eran 7 millones de lectores y lectoras, aunque francamente eran más los lectores. Entonces lo que se hacía era que cuando estaba próximas las elecciones y ya se sabían los candidatos después de las primarias y tal, pues a los lectores, a los 7 millones o más de lectores de la revista, se les ponía un cupón en cada revista para que pusiesen a quién iban a votar o quién creían que iba a salir, independientemente de que el voto fuese el voto propio fuese para uno y para otro. Y con ese cupón que lo rellenaban, lo mandaban por correo. Evidentemente los 7 millones de lectores de la revista no mandaban, pero mandaban millones. O sea, podía llegarles 2 millones, hasta 3 millones. En alguna elección les llevaron de estos cupones. Entonces, simplemente, como es un sistema básicamente bipartidista, 2 candidatos, aunque hay más, pero republicanos y demócratas, ¿no? Pues consideraban que con esa muestra, ¿no? Aunque ese concepto de de muestreo, pues no tenía nada que ver con este procedimiento, pero con todas esas opiniones que les llegaban, pues alguna vez acertaban, pero no siempre, ¿vale? Y hubo un momento que un psicólogo social le retó a la revista que él, con muchos menos encuestas, haciendo una encuesta con un muestreo mucho más pequeño, en concreto el muestreo fueron 2000 encuestas, que iba a acertar mucho más que lo que iba a hacer eso de los cupones. De hecho, esto fue, no me acuerdo, creo que el 36, entonces estábamos aquí, creo que el 36, estamos aquí en plena guerra civil. Bueno, pues ese año, como pues, había habido un reto y tal, pues más gente mandaron los cupones. Creo que fueron 5 millones de cupones. Y el otro, con sus 2000, dijo, el resultado va a ser este. Y la revista dijo, se descojonó de la risa porque salía todo lo contrario. Iba a ganar, en el caso de la revista ganaba un candidato y en el otro caso ganaba otro. No sé si es el 36 o el 32, no me acuerdo ahora mismo de la fecha. ¿Vale? Que lo estoy pensando porque, claro, por aquellas fechas ganaba siempre el mismo. Bueno, pues salió completamente diferente. ¿Eh? Y además una diferencia, además porque, claro, la revista decía, tanta gente, según nuestros resultados, tanto porcentaje votará a este y tanto porcentaje votará al otro. En el caso de la encuesta, pues tanto y tanto. Y eran disparatadamente diferentes. Bueno, pues el psicólogo social, con una muestra de 2.000 personas, en un país enorme como Estados Unidos, acertó milimétricamente, teniendo en cuenta las encuestas que tenemos aquí, los sondeos que tenemos aquí, sorprende que acertase tanto.
y se cayó con todo el equipo el procedimiento. ¿Y por qué fracasa? El psicólogo social lo explica. Miren, es que por muchos millones que sean los lectores que mandan los cupones, no representan a la población en general. Primero, no representa a los lectores, que sí que son diferentes, a los no lectores y no lectoras. Representan más bien a un determinado tipo de, sobre todo de hombre y tal. Todos esos lectores se parecen a la población en general, pues no. Y cuando acertaban era de casualidad, ¿eh? Porque coincidía con un estado de opinión general muy parecido. Sin embargo, con el muestreo, pues no. Y luego hicieron los mismos que hicieron en la encuesta, crearon el sistema de estudios de panel para ver precisamente qué influía. A la misma muestra se le aplicaban con meses de diferencia o cuestionarios y se veía cómo cambiaban, ¿no? Y llegaron a la conclusión, en aquel momento, piensan que el estudio de panel que se hizo fue a principios de los años 50 y en aquel momento la sociedad norteamericana no era tan compleja como la actual. ¿Y qué dijeron? Pues el comportamiento electoral de los votantes se puede predecir muy fácil viendo determinadas características de origen de esos votantes, su familia, su religión, su trabajo. Cuando me refiero a familia, cuando se refiere a la familia en la que se habían criado, no la familia que tuviesen en ese momento. La forma de pensar de los padres, el posicionamiento político de los padres y demás. Familia, trabajo, educación y religión. Pero en aquel momento lo que más reflejaba era la familia. De hecho, venían a decir que de joven podía, en aquel momento en Estados Unidos, se podía coquetear con otras ideologías o planteamientos políticos, pero que terminaban votando por más o menos, en la mayor parte de los casos, por los mismos que votaban sus padres. Y esto fue todo un revulsivo para la psicología social, porque igual que el comportamiento electoral, pues se podía estudiar el comportamiento de consumo, el comportamiento de relaciones, cómo la gente se empareja, el comportamiento en cuanto a la compra de acciones, ¿no? La inversión, el comportamiento de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre estudiando familia, grupos de referencia, sistema educativo, trabajo, instituciones de trabajo, legislaciones estatales. Bueno, todo este marco que les estoy diciendo, ¿en qué nos afecta? Para buscar cosas que nos ayuden. Bien, cuando una persona entra a trabajar en un sitio, evidentemente su objetivo es ganarse la vida. Ya está. En fin. Incluso alguno, sobre todo en los primeros trabajos, pues uno dice que se plantea también otras cosas, aprender cosas nuevas, nuevas experiencias. Pero también, pero cuando uno va cogiendo más experiencia, empieza a pensar en cómo me van a recibir, en qué tipo de gente voy a tal, en fin.
Entonces, nunca hay que olvidar que el ser humano es un animal social, ¿vale? Y que puede tener objetivos individuales, ganarse la vida, hacer lo menos posible por el dinero que me paguen, muchas cosas. Pero como animal social también tiene un objetivo fundamental, que es la necesidad de integración. Y es que sale de natural, no necesitamos relacionarnos con la gente con la que trabajamos, con la gente con la que convivimos. Es una lata, los vecinos en un edificio de pisos es una lata, pero es que no nos queda otra. Nos vamos a encontrar en las zonas comunes, en las escaleras, en los ascensores. Ahora con la pandemia en los ascensores no, claro. Van a surgir problemas que tendremos que arreglarlos en conjunto, colectivamente. ¿Y qué es eso de necesidad de integración? Pues básicamente necesidad de apoyo mutuo. Es decir, necesitamos gente a nuestro lado que nos apoye. Incluso las personas que se consideran más independientes, cuando no tienen apoyo, se sienten mal. También necesidad de relevancia, ¿no? Y necesidad de justificación de lo que se hace. ¿Se acuerdan de esos teóricos de necesidades, no? Necesidad con McClelland, ¿no? Necesidad de relación, de logro y de poder, ¿no? Pues sí, eso está bien, pero para obtener todos esos objetivos, todas esas metas, esas necesidades, necesitas de los demás. Incluso la necesidad de logro, que uno podría decir, yo esto lo hago yo, los demás tal. No. Probablemente hoy en día no se haría nada, no se puede hacer nada por uno mismo. Yo necesito que alguien haya hecho los programas para que yo y tal para que yo pueda darles estas clases, grabar la clase y subirla, ¿no? Y he necesitado que alguien me haya enseñado todo este tipo de cosas. A lo mejor no todas las cosas me las han enseñado, pero sí me han orientado donde tengo que buscar la información y demás. Entonces, las personas necesitan apoyo, necesitan sentir una justificación de lo que hace, incluso relevancia, de que la gente pues les tomen en serio, ¿no? Y como necesitamos integrarnos, al necesitar integrarnos, se van creando toda una serie de dinámicas de acercamiento, ¿no? de alejamiento. Uy, este no me gusta tanto, este tal, este sí me gusta, este tal. Gustarnos, no físicamente, a lo mejor también, pero sobre todo de forma de ser, de forma de actuar, de compartir valores y tal. A nadie se le pregunta qué valores tiene o qué creencias tiene, pero lo percibimos, ¿no? Por su forma de actuar. Son más amigables, intentan ayudarte, aceptan tu ayuda, porque hay gente, en fin, es que tengo que ayudar, no me ayudes. Hay gente de todo tipo. Entonces se van generando una serie de dinámicas que para ir creando ciertas estructuras informales de apoyo mutuo, ¿verdad? Que faciliten la integración,
la satisfacción de la necesidad de integración, esas dinámicas derivan en establecimiento de roles. Todo grupo humano necesita una estructura, ¿vale? Lo veíamos en lo de ay Dios, la división del trabajo, lo de la división del trabajo horizontal y vertical, ¿no? Bueno, siempre hay una estructura. En la familia, en una familia, pues suele haber uno de los progenitores, el padre o la madre, tiene una posición de poder mayor que el resto de los miembros, ¿no? Hay una estructura de poder y cada cual va asumiendo una posición y unas funciones en la familia. Uno diría, pues los hijos, ¿qué función tienen? Pues la de ser hijos, la de chupópteros, que te van sacando la sangre. No, pueden facilitarte cosas o no facilitártelas. Si tú tienes la idea, por ejemplo, de unas vacaciones en Benidorm, pues como alguno de los vástagos te ponga problemas, pues esas vacaciones se van a la mierda, ¿sí? Y al revés, ¿qué os parece si vamos al cine? Si la gente se anima, pues vamos al cine y disfrutamos. Aunque uno tenga el poder, es decir, pues tú te vas conmigo a Benidorm o te vas conmigo a la Conchinchina o vamos al cine y vamos a ver esta película, tú puedes tener el poder, pero nunca se tiene el poder completo, porque para que las cosas salgan bien necesitas que los demás también contribuyan a que salgan bien, hasta los niños más pequeños, por no hablar de los adolescentes que siempre van a quejarse por todo y nada les parecerá bien salvo estar con la gente, con sus iguales, ¿no? Es que me estoy acordando de cuestiones de mi vida. Bien, entonces se van estableciendo roles. Incluso habrá un rol en la familia que puede ser cualquiera. El que hace que todo el mundo se sienta bien, la posición de autoridad que va llevando por la buena vía al resto de la familia, el que colabora, el que todo lo contrario, no colabora para nada y si puede lo fastidia. Incluso esos roles pueden ir cambiando con el tiempo. Sobre todo estoy pensando en los niños, en las suegras, todo es cambiante. Sí. Incluso quien tenía poder en su momento, por ciertas circunstancias, tiene que ceder ese poder a otro, ¿no? O a otra. Aquí iba a decir cuestiones personales que tampoco vienen al caso. Entonces se van estableciendo roles. ¿Qué son los roles? Los roles son pautas de comportamiento y referentes para el resto del grupo. ¿Sí? Además hay dos tipos de roles, los roles positivos que ayudan a la consecución de los objetivos del grupo, no tanto los individuales. O sea, aquí los individuales pueden ser diferentes de los colectivos. Hombre, si te ayudan también a los objetivos individuales, mejor que mejor, pero sobre todo los objetivos colectivos se integran
y te ayudan a la integración, a satisfacer uno de tus objetivos, que es la necesidad de integración, ¿no? Y hay unos negativos. En un mismo grupo habrá roles, posiciones que con su comportamiento contribuyen a la consecución del objetivo colectivo. Pero por otro lado, habrá roles que hagan lo contrario, que no ayudan a la consecución de los objetivos. En una familia está claro, todos somos de nuestro padre, de nuestra madre. El caso es, bueno, en una familia pues se supone que todos son del mismo padre y la misma madre, sobre todo de la misma madre, o de los mismos antecesores, ¿no? Eh, pero incluso hay roles negativos, que en parte son un coñazo, pero en parte también dan vidilla. Y el que no quiera tener un hijo rebelde, una hija contestataria, pues que tenga un perro. Yo siempre prefiero los perros, ¿eh? También tienen su personalidad y pueden, pero vamos, no hay color. Entonces, pero piensen que los roles, papeles, ¿no? Cada uno tiene que asumir su papel. Los roles no es que las personas por sus características asuman determinados roles que se esperen determinados comportamientos. El que tiene la autoridad, el que anima el cotarro, el que ayuda, el que obstaculiza. Y eso uno diría, pues tiene que ver con su forma de ser. Pues en realidad no. En realidad surge precisamente de la dinámica, del acercamiento y el rechazo que llevan, ¿verdad?, a la integración. Al final te agrupas, tienes la necesidad de integración y lo tienes, pero precisamente por la forma en que se haya establecido esas conexiones y esas relaciones que forman el grupo, ¿verdad?, pues así cada uno tendrá que asumir su rol, su papel, ¿vale? Y de hecho, todos estamos en grupos, bueno, yo no, porque no tengo vida social ninguna, pero casi todos tienen un grupo de amistad, una familia, la gente con la que se trabaja, en fin, los amigos del karaoke, los de las partidas de mus, y cada uno tiene lo que tenga, ¿no? Algunos de ustedes el botellón, ¿no? Dios mío. Pero que en este libro de culpa que arroje la primera piedra. Yo también fui joven, aunque parezca imposible. El asunto es que en función de cómo se establezcan las relaciones y cómo vayan cambiando, así cada miembro del grupo y del equipo de trabajo en su caso, va asumiendo los roles, el rol que le conceden los demás. Y hay veces que en un grupo pues yo llevo la autoridad y en otro grupo estoy siempre descontento y quejándome de todo. En un grupo soy el gracioso que vamos, el que cuenta chistes como y en el otro soy el soso que no hay quien nadie le hace ni caso. ¿Sí? Entonces tendremos roles positivos y negativos. Y los tendremos no porque lo hayamos buscado, sino porque se nos ha adjudicado. De repente soy el pater familias y yo ordeno y mando. Nadie me hace ni caso, pero soy el que ordeno y mando, ¿no? En mi casa, y luego en el trabajo todo el mundo me pisotea. Y en el grupo, y tengo un grupo de amigos en el que soy el gracioso, pero el gracioso,
¿verdad? Entonces, no tiene que ver con la personalidad, sino cómo se hayan establecido las dinámicas, ¿verdad?, que han llevado a eso. Porque un pater familias tiene más autoridad en unas familias y en otros es la mater familias. Por determinadas circunstancias, como se haya establecido la relación en su momento de noviazgo, cómo hayan influido los suegros, las suegras, tal, los hermanos y hermanas, las amistades de alrededor, luego ya han consolidado la relación, han tenido hijos y han tenido que ir asumiendo roles diferenciados. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo va cambiando, pero cambia. Y no tiene, y ya les digo, no tiene nada que ver con la forma de ser, sino con tal. ¿Cuáles son los roles positivos? Estos que ayudan a la consecución de los objetivos del grupo. Pues básicamente hay tres, hay más, pero los más importantes son el del líder o la líder, ¿no? O lideresa, que es quien orienta, quien dirige, quien apoya los esfuerzos colectivos para la consecución de los objetivos, ¿verdad? Está el animador, todo grupo necesita que se hagan cosas realmente para reforzar la cohesión, ¿no? Desde organizar cenas o comidas o partidas o karaoke. Es que a mí lo del karaoke me gusta mucho. Quedadas, lo que sea. Vamos a organizar el amigo invisible. Todo esto no parte de un líder o de la gente, sino realmente alguien asume ese rol, ¿vale? Y el papel de técnico. Siempre que haya un problema que haya que resolver, se llamará el técnico. Y esto nos está saliendo mal. ¿Tú qué harías? ¿Vale? Los roles positivos pueden tener su rol negativo paralelo. El del líder, el rol negativo paralelo u opuesto al del líder es el obstruccionista, el que siempre está intentando que se hagan cosas diferentes, que no, pues no me gusta esto, no me gusta lo otro. Es el papel fundamental del de la adolescente que nunca quiere hacer nada con la familia. Yo no quiero ir a estas vacaciones, no quiero ir a esa película, no quiero ir de compras, no sé qué. Madre mía, ¿no? A veces propone alternativas, pero como siempre está oponiéndose a todo, pues los demás ni caso. Y sobre todo intenta crear unas relaciones estrechas con otras personas que tengan un rol negativo, precisamente para obstruir a los que tienen roles positivos. Dirán ustedes, ¿y pues, por qué no se separan? Pues porque en el fondo mejor estar en un grupo que estar solos. ¿Vale? La parte paralela o tal del animador es el graciosillo, que está siempre contando anécdotas, chistes malos y tal. Se cree que es casi un animador o animadora, pero es un coñazo.
¿vale? Frente al técnico, el rol técnico, estaría el rol saboteador. El saboteador va más, igual que el técnico intenta resolver los problemas, el saboteador intenta crearlos, ¿vale? No me gusta esto, pues voy a intentar que no sea a cualquier precio. No es que me oponga o tal. Hemos quedado para hacer tal cosa. Vamos a hacer una cadena para llamarnos y tal, pues el saboteador no sigue la cadena. O da una dirección diferente o lo que sea. Que vamos a conseguir el objetivo de producción y tal, pues el saboteador intenta que, bueno, si me obligas a ir a este ritmo, vale, pero te lo voy a hacer mal. No pasará el control de calidad. Y hay un rol negativo que no tiene uno positivo, ¿verdad? Que es el del chivo expiatorio. Que en estas cuestiones, por las fechas y por lo que ha pasado en política por estas fechas, esto no sé si tendría, si este mismo vídeo se ve dentro de X tiempo, pues la anécdota es que se ha empleado lo de chivo expiatorio bastante en este mes de mayo de 2021 en Madrid, con la dimisión de un líder político, Pablo Iglesias, diciendo que se ha convertido en un chivo expiatorio de todo el mundo. Chivo expiatorio hace referencia a lo que hacían antiguamente, viene del mundo judío, pero también de otras culturas, que para superar, para expiar los pecados, se hacían ofrendas al dios o a los dioses, dependiendo de la cultura o la civilización, ¿no? Entonces, muchas de esas ofrendas eran animales para su sacrificio, y en concreto los chivos, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende entonces por chivo expiatorio? Pues se entiende a una persona a la que se le acaba culpando de todo lo que se haga mal y que pague las consecuencias en vez de nosotros. El antiguo judío que iba al templo con su chivo para ofrecerlo, pues también lo podía comprar antes y ofrecerlo, no tenía por qué llevárselo. Pues dice, sacrifíquenlo y así los pecados que el pobre chivo que se fastidie, ya estoy bien con Dios y yo ya los pecados limpito, ¿no? El grupo ha hecho una cosa mal. ¿A quién se va a tragar las consecuencias? Ese. Vamos a acusarle de... ¿Quién tiene la culpa de que las cosas salgan mal? Ese. O esa. Pues es el chivo expiatorio. Bien. Está claro que puedo preguntarles de cualquiera de estos roles, positivos y negativos, y seguramente les preguntaré, ya les diré cosas sobre lo que es la psicología social y demás. Y tal vez me vaya a alguna cosa de las escuelas psicológicas, pero no lo sé ahora mismo. Se lo pondré en el blog, lo que entrará en el examen. Voy a quitar la pizarra. Bueno, pues, una hora casi media. 25 ahora. Bueno, pues este es el tema de dinámica de grupos.
aunque ha sonado más a psicología, no tanto como dinámica de grupos. Bueno, pues hasta el próximo y último vídeo de red, que grabaré probablemente mañana, de función directiva. Adiós.